tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en octubre, el mes rosa, el mes para concientizar acerca del cáncer de mama. Para eso nos acompañan dos profesionales del FUCAM, la doctora María Fernanda Hernández, ella es ginecóloga obstetra del FUCAM. Gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. Y también está con nosotros el doctor Daniel López Vallejo, él es cirujano oncólogo y mastólogo del FUCAM, que está con nosotros cada año. Ya lo conocemos, doctor Daniel. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Cuéntanos un poco, Fernanda, ¿cómo están en este momento las estadísticas de cáncer de mama en México? Bueno, el cáncer de mama sabemos que es la principal causa de cáncer en las mujeres y principal cáncer que causa mortalidad en las mujeres. Ahora, actualmente, 1 de cada 7 mujeres vamos a desarrollar cáncer de mama, y en México, a partir del 2020, han habido un incremento de los casos de cáncer de mama. Entonces, ¿a qué se lo atribuimos? ¿Al coletazo que dejó el COVID por falta de chequeos o por qué? se atribuye a que dejaron de hacerse algunos estudios de tamizaje y se dejaron de detectar alrededor de 12,000 mujeres en este periodo de pandemia, desde el 2019 a 2020. Entonces, se atribuye un poco a esto y a que la incidencia del cáncer de mama va aumentando año con año. ¿Por qué? Esto porque es multifactorial. No se cree, o sea, como anteriormente creíamos que era genético, actualmente se sabe que es multifactorial. El 60% de las pacientes que desarrollan algún tipo de cáncer de mama no se encuentra algún factor de riesgo genético, es multifactorial. Entonces, a esto se le suma pues que en la época de pandemia se dejaron de hacer estudios de tamizaje para la detección oportuna. ¿Cuáles son algunos de estos factores? Los factores de riesgo más frecuentes, el principal es ser mujer, ese va a ser el principal factor de riesgo. A esto se le suma un poquito el estilo de vida, el sedentarismo, el cambio en la alimentación, mutaciones que vamos acumulando a través de la edad, y ya después vienen los factores genéticos, los que vamos heredando generación con generación. Doctor Daniel, también leí el otro día preocupante el tema de que cada vez se detectan en mujeres más jóvenes el cáncer de mama. Claro, sobre todo en Latinoamérica, México y nuestra población, cada vez se está detectando a menor edad. De hecho, nuestras cifras en FUCAM tenemos más o menos un 13% de estas pacientes que se detectan menores de los 40 años. Comparándolas con Europa, con Estados Unidos, cuando el porcentaje de mujeres menores de 40 años está alrededor del 5% más o menos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en México? Son cambios, son alteraciones propias de la población. O sea, nuestro fenotipo, genotipo de la población latinoamericana, pues puede llegar a tener estas alteraciones a más temprana edad. Pero no hay ninguna causa establecida. Hay trabajos en donde se ha detectado un tipo de mutación específico para mujeres mexicanas, pero está dentro del porcentaje de cáncer genético, que es alrededor del 5% de la población. Ese dato no se pudiera extender a la gran mayoría de los casos que se diagnostican actualmente. Ahora, el problema con el cáncer de mama, porque no es un cáncer que es tan agresivo como puede ser un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón, digo, salvo algunos casos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se detecta tarde? Ok, el paso fundamental en el cáncer de mama es la detección temprana, porque en cáncer de mama no podemos hablar de prevención, o es muy difícil hablar de prevención. La prevención real solo se reserva a un grupo de pacientes donde hay alteraciones genéticas, que para eso nosotros también tenemos una clínica de cáncer hereditario, ¿no?, para mujeres jóvenes. La gran mayoría de la población que no tiene alteraciones genéticas, pues lo que vale la pena es detectarlo a tiempo. Y esto es un poquito difícil porque las campañas de tamizaje no son 100% efectivas, ni en el país ni en Latinoamérica. Sobre todo, en principio, por el acceso. El acceso a esa campaña de tamizaje no es tan sencillo, ¿okay? Tiene alteraciones de tanto la distancia, alteraciones geográficas, alteraciones económicas, que no permiten a la mujer, sobre todo de más escasos recursos, pues llegar a ese tamizaje. Y a algunas campañas llega el tamizaje, pero luego los resultados no se entregan. Entonces, esos son estudios pues, que se pierden. Entonces, llegar a tener un estudio a tiempo, un reporte a tiempo y un diagnóstico oportuno es fundamental en la enfermedad, y es lo que no se ha logrado obtener todavía. María Fernanda, para las mujeres que nos están viendo, ¿hay diferentes, digamos, etapas para la prevención? Después de los 20 años, la autoexploración,
¿Cómo funciona dependiendo del rango de edad? Actualmente se recomienda que a partir de los 18 años empecemos a hacer nuestro chequeo mes con mes. Y esto es la autoexploración, exacto. A partir de los 20 años se recomienda que empecemos a acudir con un especialista. ¿Para qué? Para que hagamos una exploración clínica hecho por un profesional que sepa darte los datos de alarma. A veces hay detecciones que se pueden hacer en consultorio que a lo mejor pasan un poquito desapercibidas si no lo sabemos hacer correctamente. ¿Cómo qué? Por ejemplo, algunos abultamientos, como saber cómo explorar también las regiones axilares o las regiones linfoportadoras, que esto también no sabemos mucho si nada más nos dicen, pues autoexplórate, ¿no? Hay que saber educar a la paciente para que se autoexplore de manera correcta y complementar con una consulta de manera anual con un especialista para que se complemente toda esta detección oportuna. Ahora, como bien dices, hay más cáncer de mama en mujer joven. En las mujeres jóvenes no existe la mastografía de tamizaje, entonces aquí ni aunque se la quisieran hacer. No funciona así. Si tenemos una paciente ya con una lesión, aquí sí se indica una mastografía diagnóstica, aún que sea menor de 40 años. Sin embargo, no es un estudio que se hace a la población sana con la finalidad de detectar una lesión. ¿Esto por qué? Porque la densidad de las mamas en mujeres jóvenes es distinta. No vamos a poder detectar lo mismo que a partir de los 40, en donde un poquito el tejido de la mama cambia. Aquí se recomienda más un ultrasonido de manera diagnóstica de primera instancia y una vez que tenemos ya una sospecha, se puede realizar una mastografía diagnóstica. Vamos a hablar un poquito, doctor Daniel, necesitamos por supuesto gráficos, vamos a tener imágenes en pantalla, pero ¿qué son los signos de alerta que alguien debe tener en una autoexploración? Por ejemplo, lo que comentaba la doctora Fernanda, estos temas linfáticos. Okay. Es importante hablar de la autoexploración porque la autoexploración es el método ideal para empoderar a la mujer y que la mujer conozca sus pechos y pueda detectar alguna alteración. Pero no es un método que sirva como tamizaje. ¿Por qué? Porque la mujer no está entrenada para esto y cuando ella ya detecta un nódulo, que es el síntoma principal, ya este nódulo mide alrededor de 2 centímetros. Ya 2 centímetros es prácticamente una etapa 2 de cáncer. Entonces, lo ideal, aparte de la autoexploración y ver algún cambio, es acudir, como dice Maffer, al médico en el momento adecuado. Los síntomas de alarma, en principio de la mama, sería la presencia de un nódulo, que es el más frecuente. Alteraciones en la piel, engrosamiento de la piel, conocida como piel de naranja, ¿okay? Que se agriete el pezón o que el pezón tenga algún tipo de descarga, sobre todo sanguinolenta. ¿Algún fluido? Sí, hay muchos fluidos a través del pezón que son blanquecinos, verdosos, y sí nos alertan sobre otro tipo de enfermedades, pero no malignas, ¿no? Pero ya el fluido hemático, que se llama telorragia, sí es un síntoma de alarma, ¿okay? Eso, que el pezón se invierta o se retraiga, son síntomas de la mama en que probablemente allí esté pasando algo. Lo que comentó Maffer de los ganglios, el drenaje linfático de la mama llega hacia la axila y hacia las regiones supraclaviculares. Entonces, o sea, aquí, digamos. En principio la axila en esta parte. Y eventualmente acá, exacto. Entonces cualquier nódulo, cualquier bolita que se sienta en ese sitio puede ser secundario a una lesión maligna. Y eso es bien importante porque en el clásico esquema que vemos, no vemos que nos digan que hay que revisarse aquí el tema de la clavícula. Sí, exacto. Y es muy importante porque al haber enfermedad allí, estamos avanzando la etapa, ¿no? Ya es una etapa por lo menos 2B. Entonces sí, es importante que la mujer se empodere y sepa detectar más que todo. ¿Por qué? Porque ya al momento de que ella vea una bolita, estamos hablando de que ya es algo probablemente muy serio, que ya necesita intervención médica. Etapa 2, ¿cuántas etapas hay? 5. 5. Sí, el cáncer iría del 0 al 4. ¿Okay? Cáncer como tal sería desde la etapa 1 hasta la 4. Pero la etapa 0 es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que se detecta principalmente con mastografía. Ultrasonido, ¿no? Sí, el ultrasonido es un método complementario ideal. Pero para esta etapa 0, generalmente se expresa en la mastografía como calcificaciones. Y esas calcificaciones no tienen traducción al ultrasonido. Por eso que el método de tamizaje ideal para detectar a tiempo podría ser la mastografía, o es la mastografía. Ahora, Marifer, hablando de mastografías, estamos en un país donde hay muchas complicaciones económicas, claro, donde no cualquier mujer puede decir, voy a invertir esto, como lo que hablabas, no, la cercanía, no es de voy aquí a la vuelta porque hay tantas mastografías. ¿Cuáles son las opciones para las mujeres que no tienen recursos para poderse realizar este estudio? Justamente ahorita las campañas que estamos realizando en donde FUCAM ha invertido en tener acceso a este tipo de estudios en zonas cada vez más alejadas, no nada más aquí a nivel en la zona metropolitana, sino ya en más estados en donde a lo mejor es un poco más complicado tener acceso a esta tecnología. Es un apoyo que se le da también a la población, ¿no? De parte no gubernamental para que tengan acceso a este tipo de estudios. ¿Cuestan?
En este momento en la campaña es gratuito, o sea, el que tú vayas y te hagas tu mastografía de manera gratuita es una gran ayuda para esta población que a veces queda un poquito fuera de las posibilidades de la detección oportuna. ¿Cuánto cuesta en el mundo comercial, en un laboratorio comercial, una mastografía? ¿Entre cuánto y cuánto está? Debe estar entre los 500 pesos más o menos hasta los 1.000, 1.200. Es importante hablar del costo, ¿no? Porque este costo lleva muchas cosas atrás. Una mastografía que puede resultar probablemente muy económica, pero que sea una mastografía que no sea digital o que tenga ciertos artefactos, probablemente nos lleve a nosotros como profesional a pedirle a la paciente que haya que repetírsela, porque bueno, no cumple las condiciones aptas para hacer un diagnóstico. Entonces, a veces sí hay ciertos momentos en que probablemente gastar un poquito más en una mastografía, pero va a ser una mastografía de mejor calidad y interpretada por un especialista, que es lo que el deber ser, pues sería lo ideal. Claro, y esto es bien importante, ¿cuándo les dan los resultados? Porque llega la mujer a esta gira que ustedes están comentando al interior de la República, se hace la mastografía. ¿Cuándo, quién le da los resultados? ¿Cómo funciona? Exacto. En las campañas de FUCAM, todas las pacientes que se hacen los estudios quedan en el sistema de FUCAM y esas son interpretados por radiólogos especialistas y especialistas en mama. Nosotros en la fundación tenemos 2 posgrados, un posgrado de cirugía oncológica o de cirugía de la mama y un posgrado de radiología mamaria. Entonces, la mayoría de los radiólogos que están allí con nosotros han hecho el curso, son especialistas o son médicos profesores del curso. Entonces, garantizamos prácticamente una interpretación adecuada en tiempo y forma para hacérsela llegar a ese paciente. Otra cosa que me ha tocado ver es que no es solamente dar el resultado a la paciente, porque muchas veces se le da y se le dice, mire, hay una lesión de sospecha, tiene que venir con nosotros. Y la paciente no puede llegar por las mismas limitaciones que mencionamos. Entonces, O también enfrentar el tratamiento. Exacto. Porque- No, eso es otro. Primero, ni siquiera llega a la institución para poder hacer los estudios complementarios. Entonces, también hay ciertas alianzas en cual la paciente es traída a la fundación, se le hace los estudios y ya a la hora de plantear un tratamiento, ya sí generalmente queda de su parte si lo puede cubrir con nosotros o alguna institución del Estado. Si no lo pueden cubrir, porque de todos modos FUCAM tiene unos precios Accesibles. de lo más accesibles, que nada tienen que ver con la medicina comercial, pero sí hay algunos costos de recuperación. ¿Qué pasa con la población que no lo puede pagar? En algunas ocasiones hay donativos, o sea, la empresa privada sobre todo apoya a la fundación dando donativos. Ya ellos deciden si quieren dar donativos para quimioterapias o para cirugías o para reconstrucciones, ¿no? Hay una amplia variedad de donativos. Pero desde un tiempo para acá hemos tenido la penosa visión de que hacemos el diagnóstico, tenemos todo listo para iniciar el tratamiento y la próxima cita es que la paciente viene a pedir su informe para retirarse a otra institución. ¿Por qué? Porque no lo puede cubrir. Y eso, ¿Cuánto lamentablemente... es el costo aproximado de lo que estaríamos hablando, considerando lo más bajo y lo más subsidiado que se puede? Es muy variable porque aquí depende del tipo de cáncer. No todos los cánceres se tratan igual. Hay tipos de cánceres que tienen tratamientos muy específicos que desafortunadamente son muy costosos. Por ejemplo, las pacientes que expresan una proteína que se llama HER2 tienen que ir con tratamiento que bloquea esta proteína. Esta proteína está alrededor de 60,000, 100,000 pesos por aplicación. Entonces, pues es algo que es incosteable para muchas pacientes. ¿Y qué opción tienen La estas opción pacientes? de estas pacientes es que piden su resumen y van a institutos estatales o de aquí mismo de la Ciudad de México, en donde el costo o no les cuesta porque es seguridad social o es parte de la Secretaría de Salud, pero los tiempos son muy alargados. Son pacientes que ya detectamos de por sí en etapas avanzadas y que todavía tardan meses en que logren tener una cita de primera vez para darse de alta. Lo que reduce todas las posibilidades de... Sí. Claro. En este punto entramos nuevamente en lo que dijimos al comienzo. La detección oportuna es la clave. Nosotros este mes nos dan un speech, ¿no?, para poder dar explicaciones sobre el cáncer de mama. Y una de las gráficas muy importantes de esa presentación es el costo en función de la etapa. O sea, una etapa 1, tratamiento por 5 años con tratamiento hormonal, está alrededor de 100,000, 150,000 pesos, distribuido en 5 años, ¿no? Pero una etapa 4 de un tumor como el que menciona Maffer puede estar alrededor de los 5 millones de pesos. ¿Okay? Y eso es hasta que la paciente viva, ¿no? El tiempo que... Entonces, eso es muy Incosteable. importante. Claro, detectarlo a tiempo es mejor pronóstico y mucho más económico para la paciente. ¿Cuáles son las probabilidades de supervivencia dependiendo de la etapa del cáncer? Okay. Entonces, en etapa 0, todo depende de la etapa. La etapa 0 tenemos una probabilidad de sobrevida a los 5 años del 95%. ¿Okay?
Son pacientes que probablemente si su cáncer es detectado a los 60, 70 años, ellas vayan a morir de otra cosa. Claro. ¿Ok? Y esa cifra va disminuyendo, pero trágicamente hasta que diagnosticamos un cáncer en etapa 4. En etapa 4, esa sobrevida a los 5 años está alrededor del 15%. Quiere decir que 15 de cada 100 mujeres que se detectan en etapa 4, a pesar del tratamiento, estarían vivas a los 5 años. Y con una vida muy complicada, ¿no? Por tratamientos, dolores. Exactamente. Complicaciones del mismo tratamiento. Ahora, vamos a poner un caso hipotético. Una mujer correctamente se hace su mastografía cada año. ¿Cuál es la probabilidad de que durante ese año se desate un cáncer agresivo y que llegue con ustedes? ¿Llega en qué etapa? Agresivo no, o sea, más bien es un cáncer que a lo mejor va iniciando y esa es digamos, lo que queremos hacer conciencia de la importancia de hacernos los estudios cada año. ¿No? Porque justo como te decía, en pandemia dejaron de hacerse los estudios 2, 3 años, incluso todavía nos llegan pacientes que abandonaron seguimiento por la pandemia. Entonces ahí ya pasando los años se hace la diferencia, ¿no? A lo mejor de que era algo que se iba a detectar por microcalcificaciones, que es una etapa inicial del cáncer, es una etapa 0. ¿Esas solo se ven en mastografía? Esas solas se ven en mastografía. En ecografía, ¿no? No, ya cuando se ven ecografía es porque ya se asocia algún nódulo. Entonces cuando llegamos ya a esta etapa puede ser una etapa temprana o una etapa localmente avanzada cuando ya vamos teniendo nódulos más grandes, afección a los ganglios, ¿no? Entonces, cuando estamos en las primeras etapas, a veces solamente basta con cirugía, dependiendo del tipo de cáncer, y a lo mejor complementar el tratamiento dependiendo de la cirugía, si es una cirugía que es conservadora, es decir, conservar el seno, o en donde se realice una mastectomía y con eso es suficiente. Ustedes también realizan la reconstrucción. Sí. Sí. Bueno, Exacto, en equipo. La fundación cuenta con cirujanos oncólogos, ginecólogos, mastólogos y tiene también sus cirujanos plásticos, ¿no? Entonces, el eslogan sería que toda paciente con cáncer de mama es candidata a reconstrucción, ¿ok? Ya estando allí, bueno, hay ciertas indicaciones para que esa reconstrucción se haga en el primer momento, una reconstrucción inmediata, o sea diferida. O sea, ya después que termine el tratamiento del cáncer, pues pueda pasar a su reconstrucción, ¿ok? Pero sí, en la fundación tenemos todos los servicios. ¿Cómo cuánto cuesta una reconstrucción mamaria? Bueno, hablando de costos, probablemente esté más o menos como en los 60,000 pesos, incluyendo los implantes. Digo, son cifras aproximadas porque a nosotros los médicos pues no nos hacen llegar eso, ¿no? Claro, es claro. una fundación y los costos. ¿Cuánto costaría aproximadamente en la medicina comercial? Más de 100,000 pesos, ¿no? Entonces sí es una reducción del precio bastante importante. Aún así, pues es un costo de recuperación que se sigue estableciendo. Aparte de las campañas que ustedes realizan en este mes, en el mes rosa, ¿dónde más las mujeres pueden acceder a mastografías gratuitas? Porque de repente decimos 500, 1,200 pesos, para muchas personas es absolutamente inaccesible. ¿Dónde más? Además de la fundación, no nada más en octubre es cuando se hacen como las campañas de gratuidad de los estudios, ¿no? De repente hay donativos, ¿no? Hay pacientes que nos ha tocado llegar a la consulta de primera vez, en donde tienen necesidad de realizarse alguno de los estudios y muchas veces cuando no tienen acceso al estudio hay donativos por parte de las empresas que aportan a la fundación. Ahora, en medio externo que no sea FUCAM, también existen instituciones como la Secretaría de Salud, para las pacientes que no son derechohabientes de alguna institución como IMSS-ISSSTE, en donde pueden acudir a realizarse sus mastografías, tales como el INCAN, por ejemplo. Hay un tipo de cáncer que leía el otro día que es en los conductos, que son como células cancerígenas en los conductos. Eso no se puede sentir en una autoexploración. Exactamente. Ese es el que dijimos de la etapa 0. Que el cáncer, la mayor proporción de cáncer se origina en los conductos, ¿no? Y este que está limitado a los conductos, que no lo termina por romper, es el cáncer en etapa 0, que es el cáncer in situ. Ese es el que tiene mejor pronóstico, es el más fácil y económico de tratar y tiene una sobrevida pues del 95-99%. Pero solo se puede detectar con mastografía, no con una ecografía. Hay un porcentaje muy pequeño que aparte de estar en los conductos se asocian a nódulos y no ha roto el conducto. ¿Okay? Hay cánceres papilares, intraquísticos, ese tipo de lesiones, que sí también pueden ver en ultrasonido, pero la gran mayoría sería con mastografía. Ahora, el tema de la mortalidad, regreso a ese tema porque es el que me preocupa muchísimo. La alta mortalidad es por el tema de no detección temprana. Sí. Claro. Básicamente O sea, eso cambia todo. todo. Es como un poco lo que había o lo que hay con el cáncer cervicuterino, ¿no? Que es el Papá Nicolau, una prueba muy sencilla, pero que no se realiza ni que cuando se detecta ya está muy avanzada. Exactamente. Y de hecho,
Cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, es un cáncer que es prevenible. ¿Por qué? Porque ese Papa Nicolau que tú mencionas detecta una lesión premaligna, detecta una lesión que eventualmente va a llegar a, ¿no? Entonces, tratando esa lesión, tomando los correctivos en ese momento, se va a prevenir el cáncer. Cosa que no pasa en el cáncer de mama, porque el cáncer de mama es detectar a tiempo. Y con las vacunas de VPH también se ha reducido mucho, ¿no? Claro, es la clave, que una vez que detectas una lesión que puede darnos adelante un cáncer cérvico-uterino, pues la detección temprana, el tratamiento que incluye la vacunación y los estudios de seguimiento son la clave para que no lleguemos a un cáncer cérvico-uterino. En cambio, en el cáncer de mama no tenemos cómo prevenirlo. Sabemos que a 1 de cada 7 mujeres nos va a dar cáncer de mama a lo largo de nuestra vida. Es altísima la proporción. Es altísimo. Entonces, aquí lo que importa es detectarlo a tiempo, porque no sabemos en qué momento vamos a desarrollarlo. Sabemos que la estadística es muy alta, entonces la clave es hacernos nuestros estudios cada año por lo menos, dependiendo de las lesiones que se vayan detectando, para evitar que lleguemos a una etapa avanzada, ¿no? Y poderla tratar a tiempo y evitar llegar a una etapa en la que únicamente sea frenar la enfermedad y ya no podamos curarla. En la tercera edad, creo que hay una edad en la que ya descienden drásticamente las probabilidades de cáncer de mama. ¿A partir de cuándo? Normalmente va aumentando la frecuencia conforme vamos avanzando la edad. A partir de los 50 es el pico más alto, pero actualmente la esperanza de vida ha aumentado tanto que incluso tenemos pacientes de 90, 98 años que han desarrollado cáncer de mama. Cuando nos dicen, no, pues la mastografía se hace hasta los 70. Actualmente no, si la paciente tiene una esperanza de vida grande, tiene que seguirse haciendo su tamizaje cada año. Irremediablemente, claro. Cada año a partir de los 40 años. Claro. La ciencia ha avanzado mucho, Daniel, pero ¿cuáles son los tratamientos más innovadores? Porque cada vez son menos invasivos también, siempre y cuando haya una detección temprana. ¿Qué es la innovación de punta en el tratamiento de cáncer de mama? Iríamos como por dos lados, ¿no? Hay la tendencia quirúrgica y la tendencia de los fármacos. Los fármacos llevan la batuta. Pero cuando hablamos de fármacos de primera línea, fármacos que son súper efectivos, sobre todo para tratar casos muy puntuales, es una terapia bastante costosa. Y esa es la terapia que no puede costar la gran cantidad de pacientes o la mayoría de los pacientes que van a la fundación, por ejemplo. Ya acabamos de llegar del Congreso de Acapulco, hace unos días, y se está hablando mucho de pacientes que reciben quimioterapia, en los cuales la quimioterapia hace que se desaparezca el tumor, no operarlas después. ¿Okay? Eso causa mucho ruido, nos da mucho ruido a nosotros los cirujanos, como que cómo es que no vamos a operar a una paciente que tuvo cáncer. Presentan cifras y, bueno, hay resultados alentadores, todavía no está aceptado, o sea, no hay una guía internacional que nos permita no operar a una paciente que haya tenido cáncer de mama después del tratamiento. No hay una guía. No, todavía no, pero eso es como el futuro, ¿no? Tenemos otra terapia de punta, que sería la radioterapia intraoperatoria. Nosotros disponemos de esta terapia en el hospital. Y son aquellas pacientes con tumores muy pequeños, que deben cumplir ciertas características. Se puede operar y en el mismo momento dar la radioterapia. Sería una sesión única. Eso es muy bueno porque económicamente la paciente que se le conserva su mama tendría que recibir a fuerzas radioterapia. Eso significa que debe ir y venir por lo menos 15 días al hospital, a donde tenga que ir, a recibir el tratamiento. Y dándole en una sola sesión, pues se ahorra todo ese gasto. ¿Okay? El sufrimiento y la angustia, y porque no solo es un tema de gastos de dolor físico, también es un tema emocional tremendo dar un diagnóstico de esto. Salir tratada ya con la cirugía, con la radioterapia y probablemente solo a tomar pastillas, con una sola cirugía, pues es algo que a la paciente le da mucho aliento. Por supuesto, y a la familia. Marifer, ¿cuáles son los criterios para que ustedes acepten a una persona en el FUCAM? Pues básicamente que vaya a la cita de primera vez, o sea, si es cualquier paciente que tenga alguna patología mamaria, algún dato de alarma como los que ya comentamos, puede solicitar una cita de primera vez para que pasen con un especialista y automáticamente hagamos una revisión completa y solicitemos los estudios pertinentes dependiendo de la edad, dependiendo de la lesión. ¿Dónde los localizamos? Casi se nos acaba el tiempo, doctor. Sí, bueno, estamos en la avenida Bordo 100, en la colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula, en Coyoacán. ¿Por Cuapa? Exactamente, allí detrás de la Prepa 5. Ok. Allí se encuentra la fundación. ¿Cómo se pide la cita? ¿Cuánto tarda una cita? De que siento que tengo un nódulo y que quiero ir con ustedes, ¿cuánto tarda? Okay. La cita por teléfono a veces puede tardar entre un par de semanas, más o menos. Pero si la paciente tiene un nódulo, tiene un estudio de alta sospecha, con ir ya con ese estudio, pues el mismo día se le puede iniciar el trámite y ya puede ser vista por los especialistas. ¿Y para las personas que están en el interior de la República?
Igual por teléfono pueden agendar su cita, decir que son foráneos para que puedan agendarles una cita que se les acomode para el horario del transporte y todo esto, ¿no? Porque tenemos muchas pacientes de fuera que justo agendan sus citas muy temprano porque se vienen de madrugada y alcancen a regresarse. Y si están en Morelos, en Oaxaca o en Chiapas, ahí tenemos unos brazos de Unidades. FUCAM, tenemos unos hospitales allí que se está prestando el servicio también. Ya lo vimos, Morelos, Guerrero, Oaxaca. Morelos, Oaxaca, y Chiapas. y Chiapas. Y me imagino que en su portal de internet encontramos toda la información. Seguro que sí. También tiene la información directa de los doctores en pantalla. Les agradecemos mucho. Háganse el chequeo anual. Y a ustedes, doctores, gracias. A ti, doctor Gracias a ti Daniel, por la que cada año invitación. estás con nosotros. Te esperamos el próximo año también. Seguro que Otra sí, vez. gracias. 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 Buenas noches. Se queda con Pantalla de Cristal.